Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar cómo ha quedado nuestro apartamento en Changsha después de la renovación. Si no recuerdo mal, lo último que os enseñamos fue cómo reparaban la pared del salón que tenía una estantería incrustada y cómo pintaban las paredes y el techo, entre otras cosillas. Pues bien, al final la pared ha quedado prácticamente como nueva, aunque ha sido más complicado de lo que pensábamos, porque había unas piezas de metal que estaban muy metidas en la pared y en el suelo y han tenido que poner yeso y azulejos. Y en cuanto a la pintura, cumplieron con los plazos que nos habían dicho y lo han dejado impecable. Parece mentira lo mucho que hace algo que al final no cuesta tanto. Yo creo que si el dueño hubiese pintado la casa y la hubiese ordenado un poco antes de ponerla en venta, podría haber pedido más por ella. Además, aunque teníamos un poco de miedo, al final no nos han hinchado el presupuesto y no hemos pagado ni un yuan de más, salvo en propinas, que no son habituales aquí. Pero se las dimos a todos los que estuvieron trabajando porque hacía mucho calor, sufrieron una invasión de mosquitos al tener las ventanas abiertas y nos parecía lo más justo. Después de pintar la casa, quitaron el material protector, que sin duda ayuda mucho, pero quedaron algunas manchas y bastante polvo por todas partes. Y como también hacía falta darle una limpieza a fondo al apartamento, que llevaba años sin vida, contratamos a una empresa de aquí, del barrio, para que se encargase de ello. Supongo que también podíamos haberlo hecho nosotros mismos, pero yo tengo alergia al polvo, a veces lo paso mal en estas situaciones, sobre todo cuando se acumula mucho, y además no íbamos a hacerlo tan bien como los profesionales y acabaríamos invirtiendo muchas más horas que preferimos emplear en hacer vídeos, por ejemplo. Seguro que algunos esperabais verme sufrir con la escoba y la fregona, pero ¿qué se le va a hacer? Otra vez será. Los tres encargados de la limpieza se pegaron toda la tarde trabajando y nos costó unos 1.000 yuanes, 130 euros, 150 dólares. Aunque también tuvimos que contratar otro servicio especial para el frigorífico. Frigorífico. Resulta que los dueños tenían comida en el congelador, se olvidaron de ella, llegó un momento en el que quitaron la luz porque ya no vivían aquí y se formó la cosa de John Carpenter. Eso sí lo tuve que limpiar yo antes de llamar a los expertos porque a veces con la excusa de la alergia me libro, pero en ese caso no hubo manera. Luego hay que desinfectar el frigo a fondo con unos métodos que van mucho más allá de mis dotes de limpieza chapuceras y de eso se encargaron ellos, que por cierto me pareció que estaban muy puestos en el tema. Luego llegaron los muebles, las 2 camas y el sofá, también pusimos una tele y ya estábamos listos para entrar a vivir. Solo faltaba mover la línea de internet de la vivienda que estábamos alquilando a esta, y aunque en principio esto te lo pueden hacer el mismo día, nosotros necesitamos un par porque en este edificio todavía no tenían instalada la fibra óptica. Entonces tuvieron que traer cable de fuera, lo pasaron por uno de los pisos de arriba, luego hasta abajo y nos lo metieron en casa haciendo un agujero en la puerta. La mayoría de las viviendas nuevas ya vienen preparadas para estas cosas, la nuestra no, pero como decimos, solo tuvimos que esperar un día más y ya está. El técnico de la empresa de telecomunicaciones, que es de propiedad estatal, se pegó por lo menos un par de horas poniendo el cable, porque también había que llevarlo al subterráneo, e igual que al resto de profesionales, también le quisimos dar un poco más, pero no hubo manera. La conexión más rápida que ofrecen en este barrio es de 1000 megas en teoría, y junto con 3 líneas de teléfono 5G más televisión cuesta unos 240 yuanes, 30 euros, 37 dólares al mes. Ahora bien, aunque aquí ya deberíamos tener una buena cobertura 5G, el técnico nos contó que en este barrio mucha gente mayor se ha opuesto a ello por miedo a la radiación y han atrasado un poco la instalación de las antenas. A nosotros la verdad es que nos da igual porque utilizamos internet sobre todo cuando estamos en casa y ya tenemos una buena conexión. De todas maneras, tanto para Lele como para mí es la primera vez que oímos hablar de ese temor al 5G en este país. Empezando por el salón, ya veis que lo más destacable es el parque de Beibei. La verdad es que se nos ha ido un poco la olla con el tamaño, pero teníamos miedo de que la niña se nos cayese por la barandilla o las escaleras del subterráneo y dijimos, venga, ¿qué más da? Mejor que tenga espacio para gatear y aprender a andar y luego si nos molesta ya lo reduciremos o se lo damos a una familia que lo necesite. Esta es nuestra habitación
habitación hemos conservado el armario de los dueños, aunque no encaja del todo bien en la pared. Lele está dando sus clases aquí de manera provisional y de momento lo tenemos todo muy simple, pero estamos encantados de tener un baño solo para nosotros. Antes teníamos que compartirlo con la madre de Lele, con la lavadora y con unas arañas bien gordas que nos entraban por la ventana, que daba casi directamente al monte. Los que seáis nuevos a lo mejor os preguntaréis ¿por qué la ducha no está separada del resto? Bueno, esto es algo muy habitual aquí, tiene el inconveniente de que a veces se moja todo un poco, pero está el suelo inclinado hacia el desagüe y como ya os hemos enseñado en otras ocasiones, también tiene sus ventajas. Como vivimos en un bajo, nos afecta más el problema de los mosquitos y tenemos que utilizar varios métodos para combatirlos. En primer lugar, ponemos este incienso en el lado exterior de la puerta de casa. Esta es la solución tradicional para muchos, pero dicen que no es muy saludable. Y nosotros seguramente pondremos una red. Luego tenemos estas lámparas que también se usan en muchos países, pero lo que más nos gusta es esta raqueta eléctrica. Esta maravilla de la tecnología nos la presentó un colega profesor de español y la verdad es que funciona súper bien y además te ayuda a liberar estrés. Cuando pillas un mosquito hace un ruido en plan ¡pa! Pero cuidado que también te puede pegar calambre. El de los mosquitos es seguramente el mayor inconveniente de este apartamento, porque en estos momentos del año, que es uno de los peores, prácticamente cada noche nos toca pasar un rato de caza. Pero no veáis el otro día cómo se reía Lele a mi cuenta cuando intentaba darle a un mosquito que se había quedado en el techo. La cocina es uno de los espacios más pequeños de la casa, no llega a 5 metros cuadrados, pero eso no quiere decir que en China todas sean así. La que teníamos en la casa de alquiler era más grande y al ver esta nos echó un poco para atrás, pero lo cierto es que tampoco cocinamos mucho y como vamos a tener el frigorífico en el salón y seguramente la cafetera también, nos queda espacio suficiente incluso para 2 cocineros siempre que se lleven bien, claro. La máquina de arroz sí que es algo muy característico de aquí, pero en realidad la puedes poner donde quieras. En cuanto al equipamiento, es bastante básico y esto quizás sí que es representativo de muchos hogares del país. Tenemos los fuegos, una fregadera y poco más. Aquí es bastante raro que haya horno y lavavajillas. Y como veis, aquí tenemos una instalación de gas que empieza a ser lo normal para los fuegos y para calentar el agua. Siguiendo por el pasillo, a mano izquierda tenemos la habitación de mi madre, donde suele dormir nuestra hija la mayoría del tiempo. Ya os hemos contado en otras ocasiones que aquí es muy habitual que los abuelos echen una mano con la crianza, en parte por lo pesados que se ponen para que les demos nietos. De hecho, en muchos casos, abuelos y nietos viven juntos mientras los padres trabajan en otras localidades. Nosotros estamos juntos, cosa que también tiene sus desventajas, y por eso hemos intentado que la madre de Lele esté lo más a gusto posible. Y además de la cama, que es bien amplia, mejor que la nuestra, tiene una tele en la que puede ver sus películas y series favoritas. De momento, su habitación y la nuestra son las 2 únicas de la vivienda con aire acondicionado. Aquí tenéis el baño que utiliza la madre de Lele, yo diría que también es mejor que el nuestro porque tiene una ventana en lugar de un aspersor. Y a este lado tenemos esta habitación que en el futuro podría ser la de Baby, aunque de momento la utilizamos como despensa trastero. Y además en este país no es nada raro que los niños pequeños duerman en la misma habitación que sus abuelos o sus padres por lo menos hasta los 3 años cuando entran a la guardería. Yo creo que ahora mismo la parte más triste de la casa es el subterráneo, la mazmorra, la mina de Javierto, porque solo tiene una mesa con el equipo para editar vídeos y ya está. Pero cuidado, es una mesa que veo anunciar bastante por aquí y cuya altura puedes ajustar. Yo tengo algunos problemas de espalda, paso mucho tiempo sentado frente a la pantalla y de vez en cuando me viene bien estar de pie. Además yo no la he comprado, pero mucha gente también pide una especie de silla con pedales para hacer algo de ejercicio mientras tanto. Ahora aquí hay mucho eco, pero a nada que pongamos una alfombra, unas cortinas y algo de decoración podría quedar un espacio interesante para grabar cuando fuera sea imposible o para hacer directos algo más profesionales que los que hemos estado ofreciendo hasta ahora en Patreon. Ya veis que todavía nos quedan por hacer las obras del jardín. En la comunidad de YouTube os preguntamos qué os gustaría que montásemos aquí, propusimos varias opciones medio en broma, medio en serio y la mayoría elegisteis la del castillo hinchable para Baby, que no sé hasta qué punto sería posible, pero sí que vamos a
intentar que tenga un sitio para jugar. Ahora bien, ya os contamos que aquí muchos no se resisten a tener una huerta, es algo que casi forma parte del ADN cultural de los chinos, y de hecho nuestro vecino nos ha confesado que ha estado utilizando este terrenillo para cultivar durante los años en que no vivía nadie. A nosotros nos da igual, es más, nos ha ofrecido ayuda para montarnos una huerta o incluso tener unas gallinas. Ellos tienen unas cuantas por ahí. Bueno, ya veremos qué hacemos. Todavía es muy pronto y además no hemos completado los trámites al 100%. O sea, a lo mejor algo sale mal y nos tenemos que ir de este apartamento. Pero en principio no debería haber problemas y esperamos poder enseñaros lo que acabemos haciendo aquí. Ya sé que a lo mejor algunos esperabais ver el antes y después de la renovación con un después un poco más acabado, más decorado, pero así es como nos hemos metido a vivir y supongo que iremos poniéndolo a nuestro gusto poco a poco, pero ya hemos decidido que vamos a intentar controlarnos a la hora de llenarlo todo de trastos. Ya veremos cuánto aguantamos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!